Ya vieron el título. Hoy vamos a hablar de todo acerca de Peacemaker. Ya que viene la segunda temporada del Pacificador en HBO Max, hoy le vamos a dedicar un video de todo lo que sabemos de él en los cómics. ¿Será la misma historia que viste en pantalla? ¿Tendrá los mismos orígenes y los mismos traumas? ¿Tendrá más versiones alternas o más orígenes distintos? ¿Me cortaré el pelo a los lados alguna vez? Todas esas dudas las resolveremos en este video. Y la próxima semana tendremos un video resumen de Peacemaker temporada 1. Así recibiremos la temporada 2 como corresponde. Así que pónganse una polera roja, dibujen una paloma y péguensela en la frente, agarren su casco, abróchense su jetpack y nos vamos. Christopher Smith es el nombre detrás del casco cromado, creado por Joe Gill y Pat Boyette en 1966 para Charlton Comics. Debutó en el número 40 de The Fighting Five. Pat Boyette, además de co-creador, fue quien lo dibujó durante toda su etapa en esta editorial. Sin embargo, la suerte no acompañó a Peacemaker desde el inicio, ya que The Fighting Five fue cancelada apenas un número después de su debut, así que Peacemaker recibió su propia serie con 5 números especiales publicados en 1967. En sus orígenes, Smith era muy distinto al tipo que conocemos hoy, hijo de un oficial del ejército estadounidense convertido en político y de una madre científica. Smith heredó lo mejor y lo peor de ambos mundos: el entrenamiento militar y la capacidad de diseñar sus propias armas. Su vida pública era la de un diplomático y fue enviado de paz de Estados Unidos en la conferencia de desarme en Ginebra. Su base de operaciones, el llamado Palacio de la Paz, estaba en Suiza, escondido en los Alpes, y aunque detestaba la violencia, siempre tuvo las habilidades para ejercerla. Todo cambió cuando fue enviado por Estados Unidos a frenar una guerra fronteriza. Allí, en medio de la burocracia y los discursos, se dio cuenta de que sus métodos pacifistas no eran suficientes y que el verdadero responsable no iba a ser detenido con palabras. Fue en ese momento cuando Christopher Smith se puso la armadura y el casco, convirtiéndose en Peacemaker, jurando usarlo solo como último recurso. Pero ese último recurso se volvió una costumbre. Terminó matando al traficante de armas Emil Borky, su primer némesis, y a una larga lista de dictadores, terroristas y amenazas globales. No era un personaje de masas, pero sí ganó un lugar en el corazón de los lectores de nicho, esos que escarbaban entre las estanterías buscando personajes raros, desconocidos y letales. Desde el principio tuvo su uniforme rojo con azul, el extravagante casco y su jetpack. El emblema de la paz en su pecho no era solo un adorno, era la justificación para matar. En los años 80, Charlton Comics fue absorbida por DC Comics y Peacemaker, junto a Capitán Átomo, The Question, Nightshade y Blue Beetle, pasaron a ser parte del universo DC, habitando la que sería conocida como Tierra 4. En Crisis en Tierras Infinitas, Peacemaker aparece junto a los héroes de la Tierra 4 manipulados por Psycho Pirata para atacar a nuestros protagonistas, pero una vez liberado de su control, se unieron a los héroes clásicos para enfrentar al Antimonitor. Después de la crisis, Christopher Smith se integró oficialmente al universo DC con una miniserie de 4 números en 1988, donde no solo renovaron su origen, sino que oscurecieron su mente, haciéndolo más joven, pero sobre todo más psicótico. Su historia de origen es trágica. Nació en Estados Unidos pero fue criado en Austria, hijo de Wolfgang Schmidt y Elizabeth Lewis. Creció en un entorno privilegiado, al menos económicamente. El problema es que su padre había sido un comandante nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Christopher era demasiado pequeño para comprenderlo, pero en su 5º cumpleaños, cuando el ejército alemán ya había sido derrotado y su padre enfrentaba acusaciones y cargos contra crímenes de guerra, Wolfgang se desuscribió de la vida frente a él. Un trauma imposible de borrar. Su madre lo llevó de regreso a Estados Unidos, cambiando su apellido de Schmidt a Smith, pero Christopher ya estaba roto. Tuvo problemas para socializar, se volvió conflictivo, abusivo con otros niños y acabó convertido en un adolescente problemático. Aún así se enlistó en el ejército estadounidense y fue enviado a la guerra de Vietnam. Allí, durante una misión, sufrió un brote psicótico. Empezó a escuchar la voz de su padre, incitándolo a la violencia. Reunió a todo un campamento vietnamita, todos desarmados, y abrió fuego. Mató a 34 personas entre hombres, mujeres y niños, sin pruebas de un ataque enemigo. Él fue el único responsabilizado.
Lo condenaron a 20 años en prisión y mientras cumplía su condena su madre murió. La salida llegó cuando fue reclutado para el proyecto Peacemaker, una fuerza policial de élite contra el terrorismo. Sin embargo, el proyecto no encontró la luz verde, pero Christopher quedó libre, regresó a Austria, heredó el negocio familiar y lo volvió todo un éxito. Entre las cosas positivas que hizo en esta parte de su vida fue la fundación del Instituto Pax, una organización para ayudar a víctimas de guerra, pero el fantasma de su padre, que literalmente habitaba en su mente, no lo dejó en paz. Y así nació definitivamente Peacemaker, un ejército de un solo hombre con tecnología de punta, un casco icónico y su jetpack. Aquí vemos algunos atisbos de Peacemaker por querer hacer algo positivo. Sin embargo, su mente completamente dañada y fragmentada dieron paso a las voces de su padre difunto, que constantemente lo criticaba, lo cuestionaba y lo instaba a volverse aún más violento. Su salud mental se deterioró aún más y su diagnóstico es trastorno bipolar y posible esquizofrenia. Poco después ya no solo escuchaba la voz de su padre, sino las voces de todas sus víctimas, asegurando que sus almas vivían dentro de su casco, y cuando no tenía enemigos, los inventaba. En una de esas cacerías imaginarias asesinó a Dave Winston, el tercer vigilante. Esto provocó que Adrian Chase, el vigilante original, del que hablaremos en otro video, volviera a la acción para enfrentarlo y detenerlo. A pesar de su evidente inestabilidad, era demasiado útil para el gobierno, demasiado efectivo en las tareas que le encomendaban, sobre todo cuando se trataba de matar gente. Trabajó para la agencia, luego para Checkmate, organización en la cual también participó G.I. Robot. Puedes visitar el video de G.I. en las tarjetas después de terminar este. Y fue reclutado por Amanda Waller en los Shadow Fighters. Con este grupo aparentemente murió enfrentando a Eclipso en 1993. Las batallas contra Eclipso puedes encontrarla en los números que tienen el mismo nombre del villano, Eclipso, y la caída de Peacemaker junto al pelotón de Shadow Fighters se desarrolló entre los números 12, 13 y 14 de la saga. En 1999 reapareció como un alma errante en la saga Día del Juicio, luchando junto a otros personajes caídos contra las fuerzas demoníacas para ayudar a los héroes a salir del inframundo. En 2006 volvió oficialmente a la vida, quién sabe cómo y quién sabe por qué. Esta vez más estable mentalmente. Al principio usó el nombre de Mitchell Black, pero pronto regresó a ser Christopher Smith. En una misión con Intergang en Vialia, descubrió la tumba de Kefri. Recordemos que Vialia es un país ficticio de DC Comics. Esta tumba contenía tecnología alienígena de los Reach. Sí, los Reach. Los de Blue Beetle. Y Smith viajó a El Paso para entregársela personalmente a la persona que estaba destinada a utilizar este artefacto, nada más y nada menos que Jaime Reyes, Blue Beetle. Dentro de este mismo arco, Peacemaker se convierte en un Sinestro Corp, ya que uno de los Reach lo envía a detener a Jaime Reyes por rebelarse contra ellos. Sin embargo, Peacemaker entra en razón y termina aliándose con Jaime Reyes. Finalmente en el 2008 lo vimos como recluta de la Agencia Global por la Paz. Si quieres leer de este personaje y entenderlo perfectamente, el volumen 1 de Peacemaker en 1967 es una muy buena idea. Para meterte de lleno en DC, obviamente la miniserie de 1988. También se destaca esta serie de Blue Beetle en el 2006-2008, donde hace equipo junto con Peacemaker. Y obviamente lo más reciente de Suicide Squad, agregando también Peacemaker Disturbing the Peace, publicado en el 2022. Lo de mis pronunciaciones, viejo, terrible. También mencionaremos otros títulos en el siguiente capítulo, para que los vayas anotando. Aunque en etapas recientes ha tenido un papel más noble, casi como mentor de Blue Beetle, eso no borra lo que fue en sus años más violentos. Un agente estatal implacable, capaz de asesinar en nombre de la paz, ocultar verdades para evitar revueltas y eliminar enemigos políticos o terroristas con la misma frialdad. Un pacificador que alguna vez afirmó: "Formaremos el ejército de la paz, y a los que no les guste la paz, los mataremos, los degollaremos". Primero que todo hay que dejar algo muy bien en claro. Peacemaker no es Orión. Son personajes completamente diferentes. Uno se creó en Charlton Comics, el otro en DC Comics. Primero fue Peacemaker, curiosamente, y luego vino Orión, pero no tienen nada que ver. Uno es un personaje terrestre, el otro es un nuevo dios, hijo de Darkseid criado en Nuevo Génesis. No encontré información acerca de si hay una estrecha relación entre Peacemaker y Orión. Si es que alguien lo sabe, déjenlo en los comentarios. Dicho todo esto, seguimos con Peacemaker. En Nuevo 52 tenemos la versión de Peacemaker que más conocemos, la que está viviendo en Tierra 4. En Kingdom Come, el personaje aparece como miembro del Batallón de la Justicia de Magog, con un traje que recuerda mucho al del cazarrecompensas de Star Wars,
Boba Fett. Allí muere tras un desastroso ataque contra Parasite. En Armageddon 2001, estrenada en 1991, un grupo llamado Peacemakers actuaba como fuerza represiva en un futuro distante. En marzo del 2021 llegó DC Future State, secuela de Dark Knight's Death Metal, que exploró futuros alternativos de varios héroes, incluido Peacemaker. Más recientemente y después de Future State, Peacemaker aparece en DC vs. Vampires en 2021 y en DC Black Label como miembro del Escuadrón Suicida, papel que consolidó de manera más permanente durante Infinite Frontier. En 2022, dentro del Elseworld Strange Love Adventures, protagonizó la historia Love of Country, donde Eagle hizo su primera aparición en los cómics, antes de integrarse a la continuidad de Infinite Frontier. En Dark Crisis on Infinite Earth, el 2023, apareció una versión femenina del Pacificador, una despiadada agente que trabajaba para Amanda Waller con la misión de erradicar a todos los metahumanos. Y en Absolute Superman, los Peacemakers son un grupo militar del que Chris forma parte como uno de sus miembros más salvajes, con un cuerpo de cyborg y un odio visceral hacia Superman. También tiene una tierna aparición en Teen Titans, porque sí, incluso este maníaco puede ser adorable si el dibujo es lo suficientemente caricaturesco. Y hay que decirlo, Peacemaker es la inspiración de uno de los personajes de una de las historias más increíbles en la historia de los cómics, Watchmen. Alan Moore quería usar a los recién adquiridos héroes de Charlton Comics para su historia, pero DC le dijo que no, porque pronto los integraría al universo principal, así que Moore creó versiones inspiradas en ellos. Dr. Manhattan está inspirado en Capitán Átomo, Rorschach en The Question, Silk Spectre en Nightshade, Night Owl en Blue Beetle y el comediante en Peacemaker. Una predicción ochentera que calza perfecto en lo que lo veríamos convertido más adelante. Un hombre violento, cínico y dispuesto a todo por su propia visión de paz. Peacemaker ha aparecido en videojuegos como Scribblenauts Unmasked, basta con el inglés, Mortal Kombat 1, Brutality. What the fuck? Damn it! Fuck! What? Little shit. Fatality. Peacemaker wins. y DC Legends. En animación fue mencionado en Young Justice como posible recluta. The recruitment committee should also consider Peacemaker, Etrigan the Demon, and the Phantom Stranger. Y aparece en uno de los frames de Crisis en Tierras Infinitas parte 1. Además, es protagonista de la serie Suicide Squad Isekai. A mí me gustó bastante esta serie, probablemente cuando salga una temporada 2 también le vamos a hacer un video. Pero su versión más popular es la del DCU. Debut en Suicide Squad, serie de Peacemaker, cameo en Creature Commandos, cameo en Superman y la segunda temporada de Peacemaker. En esta nueva entrega conoceremos más a fondo su papel en este universo naciente. Se nos prometieron explicaciones sobre todo lo que es el universo, el canon, lo que sea. Así que esperemos que una vez que termine Peacemaker Season 2, estemos todos más claritos con este DCU. Peacemaker no es un héroe, tampoco es un villano. Utiliza métodos extremos más allá de cualquier antihéroe. Es un peón estatal, una herramienta que impone la paz para mantener un status quo mediante muerte, sangre y miedo. Gunn afirmó que es una versión cretina del Capitán América, que está dispuesto a matar a cualquier personaje que se interponga entre él y su misión de hacer del mundo un lugar pacífico. Y no se equivocó. They call you Peacemaker. I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women, and children I need to kill to get it. La lista es larga en los cómics y ya lo vimos en The Suicide Squad acabando con Rick Flag. Estados Unidos siempre ha querido ser Superman, pero en sus acciones globales se ha parecido mucho más a Peacemaker, con pequeñas obras positivas como lo hizo Chris con su Instituto Pax, pero interviniendo desmedidamente con sangre, terror y muerte en donde quiera que se involucra. Peacemaker no es el superhéroe que quieres admirar. Es el recordatorio de que el poder, cuando se cree moralmente superior, es el más peligroso de todos, y mientras exista un Christopher Smith en los cómics, la paz siempre vendrá manchada con sangre. Peacemaker. What a joke. Si te gustó este video, dale like, suscríbete
y prepárate para el siguiente porque estaremos analizando todo lo que fue Peacemaker temporada 1. Muchas gracias por ver.